Buenas tardes. Good afternoon, ladies and gentlemen. Buenas tardes, señoras y señores, colegas. Después de la apertura formal de la Conferencia Internacional de Desarrollo de Agua y Sostenibilidad, vamos a pasar a las sesiones de la tarde para hablar de los objetivos de desarrollo. Deseamos informar a todos los participantes que tenemos el streaming. Se puede seguir la conferencia en vivo, aparte de que también está en la página web. Nos podéis seguir en inglés en water __ y si entráis en el hashtag de Década del Agua, quisiera dar la bienvenida al moderador y a los panelistas de la siguiente sesión. Por favor, disfrutad del plenario. Y ellos van a hablar del progreso y de los retos con respecto a los objetivos de desarrollo sostenible. Ahora quisiera invitar a dar la palabra a Blanca Jiménez, que es la presidenta de la sesión, que también es la directora de Water NHP. Por favor, si pueden subir las personas de la siguiente mesa del panel. Karin Lexen, por ejemplo, de SIWI, de las interrelaciones de los ODS del agua y otros procesos globales, y Joachim Harlin también, que he hablado antes. Gracias. Nuestro primer ponente es Richard Connor, que hablará sobre retos y oportunidades del desarrollo sostenible. Richard Connor ha sido el autor y facilitador del tercer informe de desarrollo hídrico que se presentó hace algunos años y también ha servido como asesor de políticas especial para el Foro Hídrico de Japón en distintos temas. Él es bioquímico de carrera. De hecho, yo he buscado un poquito en Google y me ha sorprendido los antecedentes de nuestros compañeros, porque veréis cosas muy interesantes. Richard. Señoras y señores, amigos, buenas tardes. El informe de sostenibilidad y desarrollo sostenible incluye muchas interconexiones entre las dimensiones del desarrollo sostenible. El agua está en el centro de todas estas cuestiones y, de hecho, también en el centro de muchos desafíos, como por ejemplo la higiene, una urbanización acelerada, la seguridad alimentaria, el crecimiento industrial y el cambio climático. El informe también incluye perspectivas regionales y termina con una sección en respuestas e implantación. El fin de mi presentación no es proporcionar una revisión capítulo a capítulo, sino más bien darles un sentido más amplio del contenido del informe, su objetivo y qué se puede esperar en cuanto a mensajes clave. Según su concordancia con su mandato, el informe habla de los desequilibrios entre oferta y demanda. Manteniéndonos dentro del ámbito del informe, se habla de los caminos insostenibles que se están realizando, de los desequilibrios que afectan a la calidad del agua, a su no disponibilidad y de los problemas que puede haber a la hora de obtener beneficios sociales y económicos. El informe también describe los principales retos y límites, es decir, las barreras al progreso. Se incluyen los retos con respecto a la pobreza sostenida y a los problemas que tiene mucha gente para tener acceso al agua.
un acceso que es desigual, a la vez las limitaciones impuestas por una financiación inadecuada por parte de los servidores de suministradores de servicios hídricos y los gobiernos, y también los datos y la información y a su vez la fidelidad de sus fuentes. Un mundo seguro en agua es más que un objetivo en sí mismo, es un paso crítico y necesario para conseguir un futuro sostenible. El progreso en las 3 dimensiones de desarrollo sostenible se encuentra limitado por cómo se proporcionan los servicios y los beneficios. Por tanto, es imperativo que el papel del agua se tenga en cuenta a la hora de buscar mejorar o conseguir la mayoría de los objetivos. Por eso, el agua está incluida en las 3 dimensiones del desarrollo sostenible. La cobertura del informe incluye el del desarrollo social, incluyendo cuestiones de igualdad, de reducción de pobreza y, a su vez, en resultados inmediatos a nivel económico y social, lo cual implica una gran diferencia para las personas. También el informe incluye el desarrollo económico, lo cual muestra cómo hay que invertir de una manera sabia en la gestión del agua para evitar fugas, para evitar ineficiencias y para que en muchas áreas productivas de la economía se aumente la eficacia. Los servicios de los ecosistemas siguen sin estar suficientemente reconocidos ni evaluados. El informe examina las dimensiones medioambientales de la gestión del agua y el papel que tiene en los ecosistemas, pasando por una evaluación holística global de todas las áreas afectadas por el agua. Todos esos vínculos o interrelaciones entre distintos aspectos del agua van mucho más allá de las dimensiones meramente de desarrollo. Hay 3 áreas críticas o cruciales de las cuestiones del desarrollo que incluyen, por ejemplo, 6 áreas que son las que pueden ver en la pantalla. Estas incluyen todas las áreas del mundo, se pueden ver en la página web donde se ven las distintas perspectivas del tema. En estos 5 capítulos. La falta de acceso al agua y el saneamiento sostenible incluyen lo que llamamos el WASH, lo cual implica una pérdida importante de la actividad económica. Y, de hecho, solventándolo, se pueden conseguir ganancias económicas muy importantes. De hecho, sigue habiendo retos críticos de desarrollo en África, en partes del Caribe y en regiones del Asia-Pacífico. El aumento del número de personas que tienen acceso al agua y el saneamiento en zonas urbanas tiene que ver mucho con el desarrollo tan rápido de las zonas pobres, de las zonas marginales, y a su vez hay que proveer o proporcionar agua y servicios de saneamiento a estas zonas. Hay que también mejorar el rendimiento en el saneamiento en estas zonas, dando también un empoderamiento o una titularidad a las personas que viven allí. La urbanización acelerada, de hecho, cada vez es mayor, sobre todo en la zona de Asia-Pacífico. Las tasas actuales de crecimiento son insostenibles. Para mejorar la eficiencia en el uso del agua,
la agricultura puede reducir las pérdidas de agua y mejorar la productividad de las cosechas con respecto al agua. La experiencia de los países de rentas altas muestran cómo se pueden reducir estas pérdidas combinando distintos incentivos, por ejemplo, por parte de la legislación y con subsidios o subvenciones que van destinadas gracias a unas metas. La producción de energía está relacionada con la producción de agua también, con el agua. Tiene repercusiones en otros usuarios como la agricultura y la industria. Dado que estos sectores también requieren energía, hay espacio para crear sinergias, para desarrollar juntos. Pero realmente todos estos objetivos no necesitan grandes cantidades de agua, sino una demanda de agua dulce a escala local y aunque esté producida a nivel local. De hecho, menos del 10% de la electricidad generada por África proviene del agua. Bueno, hay también que mejorar la erradicación de la pobreza y proporcionar oportunidades para la igualdad de género. Las autoridades políticas y legales tienen que crear los incentivos adecuados para todo esto, con cargas, con multas, con sanciones, etcétera, para conseguir los objetivos de desarrollo sostenible. Hay que reducir también los residuos, la contaminación y mejorar los patrones de consumo y las tecnologías. Estos son, de hecho, dos de los retos más importantes que hay en Estados Unidos. De hecho, se está equilibrando ahora mismo los suministros de agua y de energía para asegurar que las generaciones presentes y futuras tengan el suministro de agua también. Tiene que haber las dos caras de la balanza. La gestión del agua adaptativa se mueve un poquito del paradigma habitual porque incluye un aprendizaje continuo. La zona del Asia-Pacífico es la zona con mayor exposición a desastres naturales, peligros meteorológicos que cada vez crecen más, aumentan más. El hecho de que este informe se lanzará justo antes de que se terminen los Objetivos de Desarrollo Sostenible post o después de 2015 es importante para nosotros y nos plantea una serie de retos. La experiencia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio nos enseñan que el agua implica muchas cuestiones más allá del agua y el saneamiento y mucho más allá de la agenda de desarrollo hasta 2015. Es decir, tiene que haber una agenda posterior a 2015. El debate sobre estos objetivos de desarrollo sostenible habla de los objetivos que se van a desarrollar y que se hablarán después de que Joaquín va a comentar después de mi presentación. Así se reconoce al menos que el agua está en el centro de todo el desarrollo sostenible, pero a la vez el crecimiento económico ejerce presiones en el recurso que amenazan la seguridad del agua para los seres humanos. La gestión del agua y las decisiones con respecto al agua jugarán un papel esencial a la hora de tomar decisiones, por ejemplo, en urbanización o en urbanismo, mejor dicho, en el desarrollo sostenible, en el crecimiento económico, en la erradicación de la pobreza persistente, en la seguridad de alimentos y bebidas y en la adaptación al cambio climático, así como la respuesta a los desastres naturales y, por supuesto, la amenaza a los ecosistemas. Abordar todos estos retos implicará una buena gestión y un uso de los recursos hídricos. El progreso en cuanto a la gobernanza o el gobierno incluye muchos actores a través de estructuras que reconocen la dispersión en distintas tomas de decisiones en distintos niveles.
por ejemplo, la contribución de las mujeres a las tomas de decisiones relacionadas con el agua. También es necesario reforzar la rendición de cuentas de los gobiernos y de quienes toman las decisiones. Invertir en todos los aspectos de la gestión del agua, la provisión de servicios y la infraestructura es beneficioso para el desarrollo socioeconómico. Mezclar los enfoques estructurales y no estructurales, eso es muy rentable. Los riesgos y las cuestiones, problemas hídricos se pueden reducir también con enfoques multidisciplinares. Un ejemplo es, por ejemplo, tratar las aguas residuales como recurso. Utilizar agua procedente de las aguas residuales, pero tratada para riegos agrícolas o para incluso agua de boca. La igualdad social es una de las dimensiones del desarrollo sostenible que no se han abordado suficientemente en el desarrollo de las políticas hídricas. El desarrollo sostenible y las perspectivas de los derechos humanos permitirán abordar las disparidades, las desigualdades en los derechos humanos. En la provisión de los servicios básicos se podrá romper el ciclo vicioso que lleva a la pobreza y a la falta de educación que se mantiene en los medios pobres. Para manteniendo los costes al nivel más bajo posible, podremos visualizar una expansión potencial del sistema. Como conclusión, tenemos que decir que el informe habla también de que hay un buen progreso, pero que sigue habiendo pasos que hay que dar. En las últimas 2 décadas, 2,3 mil millones de personas han ganado acceso a una fuente mejorada de agua de boca y 1,9 mil millones, o sea, 1.9 millones de personas han conseguido una mejora en el saneamiento, pero sigue habiendo mucho camino por recorrer. El 2015-2030 será un periodo crítico para continuar en esta vía hacia el desarrollo sostenible. Conseguir los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para 2030 será la próxima agenda y vamos a reconocer varios objetivos de desarrollo que están vinculados con estos. Así podemos ayudar a reducir las limitaciones en unos aspectos, mejorando otros. Así les agradezco por su atención y les pido, por favor, que recuerden que el informe se lanzará en marzo de 2015. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Richard, por haber establecido, por haber definido el escenario para estos objetivos de desarrollo sostenible y por abordar el tema de la definición de los retos antes de abordar estos ODS. En primer lugar, hay que definir el problema, luego definiremos los objetivos. Creo que esto es un poquito engañoso, un terreno un poco resbaladizo, cuando esto es algo que tiene que ver también con la ética, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que ser primero? Nuestro primer orador va a ser Joachim Harley. Él es la persona responsable de coordinar el grupo de trabajo abierto sobre los ODS de los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con el agua. Él es un experto en recursos hídricos y desarrollo internacional y tiene una experiencia amplísima en diferentes proyectos en África, en Asia y en Latinoamérica. Su currículum es el de ingeniero hidrológico, esa es su licenciatura, su formación, lo cual no ha sido demasiada sorpresa para mí porque bueno, sí lo ha sido, porque mucha gente dentro de la ONU pensaba que eras economista, ¿no? Bueno, vale, pues entonces te damos ya la palabra, gracias, muchísimas gracias.
Espero que me podáis oír de forma clara. Se me ha pedido que hable acerca del estado de la situación y también expresar o explicar lo que es el título de mi presentación, es decir, el agua y los ODS que han sido propuestos. Esto va a tener que ver mucho con procesos, qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que va a venir en tiempos futuros. Y me gustaría dividirla en dos partes. La primera sería la mitad del juego y después nos vamos a ir a la segunda mitad del juego, la cual va a ser el periodo que nos llevará hasta las Navidades. Pero si nos fijamos aquí en estos elementos que tenemos aquí en esta primera mitad, algunos de los cuales pues podríamos empezar, por ejemplo, después de esta conferencia de Río +20. Tuvimos a continuación de ello una serie de consultas y se le pidió a ONU Agua que liderara las consultas temáticas sobre el agua y junto con el GWP se realizaron consultas a nivel nacional en 22 países y la única área temática que abordamos fue el del agua, sobre el cual se hicieron las presentaciones y con la presencia de todo esto a nivel regional y nacional. Dentro de ONU Agua se nos encargó de desarrollar un documento de asesoramiento técnico en el cual se resumiera todo en una sola voz y que se dijera que el agua es mucho más que algo que nos sirve para lavar. Y en febrero de 2014 nos pidieron que presentáramos este documento técnico junto con las discusiones que iban a mantener los diferentes grupos sobre el agua y sobre la energía sostenible. Siguiendo a todo esto, hubo otra serie de consultas a nivel nacional basados en el consejo técnico, el asesoramiento técnico sobre la relevancia de aquello que se había propuesto, sobre su aplicación, etcétera, incluyendo los objetivos y los indicadores. Hemos tenido interacciones con grupos de trabajo abiertos y el 19 de julio presentamos junto con ellos nuestro documento final y el 10 de septiembre se adoptó dichas conclusiones y luego el 4 de diciembre se elaboró un informe de síntesis. Serían los elementos que vamos a mencionar hoy y ahondaré en detalle en ellos. En primer lugar, vamos a ver cuál fue la propuesta de ONU Agua. En primer lugar, se sugirió que debería haber realmente un tema concreto para abordarlo, a pesar de que el tema del agua está presente en muchísimos sectores y hay muchísimos aspectos de ellos que tienen que ser presentados de forma coherente y de forma intensiva. Estos son los 5 elementos y vamos a ver si podemos... Vale, lo podemos llevar ya. En primer lugar, obviamente, se tiene que hacer muchísimo todavía con respecto al acceso al agua potable segura, a su limpieza y a su higiene. Y también, además, tenemos que utilizar su saneamiento. Tenemos también que aumentar la eficiencia de los diferentes productos utilizados para ello. Y, desde luego, hay muchísimas fuentes, incluyendo, por ejemplo, el escenario transfronterizo, que es algo que tenemos que observar, también instituciones legales, las políticas que se elaboran a ese respecto. El siguiente año estuvo relacionado con las aguas de desecho, las aguas residuales, su calidad, su polución, y lo que hicimos fue formular también objetivos a este respecto y finalmente nos dimos cuenta de que también existía una necesidad de abordar los desastres relacionados con el agua, desastres naturales y también inducidos por la mano del hombre. Estos son los componentes más importantes de aquello que se propuso. Nos sentimos muy complacidos realmente cuando vimos realmente pues, que sí se estaban siguiendo este tipo de directrices y que incluso se ampliaron y que incluyeron otros elementos diferentes a los que habíamos sugerido. Lo que hicieron fue proponer incluir 17 ODS. Y esto puede sonar realmente como una agenda muy grande, muy amplia, pero tenemos que tener en cuenta que el desarrollo de este informe vino de este proceso de consulta tan extenso, el cual es muy diferente a cuando se formularon en su momento estos ODS. Por lo tanto,
vemos que teníamos un propio grupo de trabajo abierto que incluyó, después de que 100 Estados miembros tomaran parte e intentaran fijarse en todos los aspectos diferentes del desarrollo sostenible en sus respectivos países. Uno de los objetivos tenía que ver con el saneamiento del agua y también vemos que otros objetivos también fueron unidos a todo esto. Esta es la lista que estoy convencido de que la mayoría de vosotros habéis visto, pero vemos que ahí tenemos esos 17 y tenemos aquí el objetivo en la sexta, el sexto objetivo, que es el que está relacionado con el agua. Vamos a fijarnos en este momento en cómo queda reflejado el tema del agua de forma mucho más explícita gracias al grupo de trabajo, y vemos que aquí en este párrafo número 7 habla acerca del derecho a la comida y al agua. Todos sabemos que es muy importante porque es un derecho humano a lo que sería el agua saneada. Y esto queda reflejado en el trabajo realizado por el grupo abierto. El objetivo sexto es el más importante relativo al agua porque se tiene que asegurar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y del saneamiento para todos. Y vemos que también a continuación, para el año 2030, se pretende que todo esto quede extensivo a lo que es el agua potable para todo el mundo, a su saneamiento y su higiene para todo el mundo. Y tenemos un tercer punto con respecto a la calidad del agua, y aquí otra vez podemos ver cómo esto está ligado a esa recomendación de la ONU. Y después tenemos el apartado 6.4, el cual está relacionado con la eficiencia en la utilización del agua, una eficiencia aumentada y otro tipo de temas hídricos. Y después tenemos un objetivo ya más específico, más concreto, en el cual estamos hablando de la integración, de la gestión de los recursos del agua a todos los niveles, incluyendo también la cooperación transfronteriza como parte de todo ello. Y esto es algo que realmente ha sido discutido y que me parece a mí que de forma muy apropiada ya está siendo un factor a tener en cuenta. Y después tenemos el punto 6.6, que tiene que ver con los ecosistemas relacionados con el agua. Y simplemente para proporcionarles algún tipo de información, de ver cómo todo eso es transversal entre todos estos grupos de trabajo, podemos ver el objetivo número 1, que tiene que ver con la finalización de la pobreza, y también se hace referencia a los acontecimientos extremos derivados del clima o de la naturaleza. En el objetivo 3 podemos ver referencias al agua y a las enfermedades provocadas por el agua, por la contaminación, por la polución, lo cual también tiene muchísimo que ver a su vez con los objetivos indicados en el apartado 6.1 sobre el saneamiento. Y ahora, con los desastres relacionados con el agua, se decidió por el grupo de trabajo abierto mantener los desastres en el objetivo 11, y creemos que esto no está realmente relacionado con asentamientos humanos, sino más bien que quisieran concentrar todos los desastres en un solo lugar. Por lo tanto, en el apartado 11.5 nos encontramos el objetivo relacionado con aquellos desastres relacionados exclusivamente con el agua, relativamente solo relativos al agua. Y después vamos a volver otra vez a otros temas con lo que sería la calidad, la polución. Y en el objetivo 15, de nuevo, vemos otra serie de apartados relacionados con los ecosistemas y sus servicios y cómo realizan una aportación a la calidad del agua, etcétera. Bien, las buenas noticias son que este informe cubre básicamente los elementos más importantes de esta agenda del agua, que es bastante más amplia. Esto nos ha complacido bastante y nos hace albergar bastantes esperanzas, y la Asamblea General adoptó este informe el 10 de septiembre, diciendo que sería la base más importante para integrar los objetivos de desarrollo sostenible en esta agenda post-2015. Eso realmente concluye la primera parte del juego. Aquí estamos y ahora ya vamos a dirigirnos a la segunda parte, a la segunda mitad del juego. ¿Cómo va a ser esto? Pues en primer lugar, esto va a ser dado forma
por este informe de síntesis de los ODS. Y aquí tenemos todos los detalles que están ocurriendo en esta segunda parte. Y vemos también que hay una serie de procesos paralelos, por lo cual solamente vamos a centrarnos en algunos de ellos y después hablaremos también del resto, si podemos, cuando están relacionados con los mismos. Por lo tanto, simplemente vamos a hacer una especie de combinación, la cual fue abordada en esa cumbre de la ONU de septiembre con el marco de los ODS que iba a adoptarse. Bien, el 4 de diciembre sería realmente el punto de arranque de esta segunda parte. El secretario general lanzó su informe de síntesis y el informe está muy equilibrado y incluye obviamente todos los diferentes elementos que han sido amalgamados hasta este punto y resulta muy claro en su apoyo a los 17 objetivos y a los 169 subobjetivos propuestos por el grupo de trabajo. Y también propone 6 elementos esenciales y podemos ver esto en el dibujo aquí: la dignidad, respeto al planeta, justicia y partenariado. Es decir, esto es una forma de meter todo esto dentro de un marco y de poder comunicarlo, de comunicar esta agenda global y, por supuesto, esos 169 subobjetivos es algo bastante complejo para ser comunicado. El informe dice que es muy importante abordar todos aquellos asuntos todavía sin terminar y que tienen que ser como una especie de trampolín para el futuro que nosotros queremos. Y creo realmente que esta es una de las razones por las cuales vamos a poder ampliar todo esto y tener un desarrollo, una agenda de desarrollo mucho más completa después de 2015. Y esto se refiere realmente a estos 17 objetivos y los 167 subobjetivos que tienen que ser agrupados con estos elementos. Y todavía queda una pregunta pendiente acerca de si esto se va a utilizar como una herramienta de comunicación o si esos elementos van a tener una significación mayor. Pero poniendo esto sobre la mesa, se ha puesto en forma de guía, de apoyo, de directriz para los Estados miembros para las negociaciones venideras. Y también este informe se centra en los medios de implementación, incluyendo financiación, tecnología. También nos habla acerca de la implementación y de la rendición de cuentas necesaria. Y la pregunta que se plantea es: ¿y ahora qué? Por lo tanto, esta sería la hoja de ruta que tenemos que utilizar. Sí. Depende de nosotros, realmente. Tenemos que ver a partir de ahora qué es lo que va a ocurrir. Lo siento si esto es tan aburrido, pero realmente aquí estas serían las diferentes fases del proceso y en estos días voy a discutir también acerca del contenido, pero probablemente esto es la retroalimentación de la que tenemos que coger la inspiración. Entonces, vemos que aquí tenemos las diferentes sesiones de la Asamblea General en las cuales se va a negociar la agenda de desarrollo más allá del 2015. Si nos fijamos en ella, todo empieza ahora, el 19-21 de enero, y luego vamos a continuar para discutir la declaración. ¿Cuál es la declaración y qué es lo que va a incluir? Y ya tenemos una especie de documento preparatorio de lo que va a incluir. Y luego vamos a ver también otros eventos relacionados con el agua, la Conferencia Mundial de Reducción de Desastres en Sendai, en Japón. El 20 de marzo vamos a celebrar el Día Nacional del Agua en Nueva Delhi, en la India, y se va a elaborar también un informe acerca de ello. Y luego, a continuación, en los días siguientes, vamos a ver cómo, por ejemplo, se van a celebrar estos días del agua hasta el día 27, que es domingo, y por lo tanto las celebraciones pues realmente son bastante importantes. Durante 5 días vamos a ver en ese momento cómo todos estos ODS y todos estos objetivos van a ser discutidos, van a ser negociados. Todavía no sé muy bien cómo se va a hacer, qué es lo que vamos a incluir, pero parece que esto sería como una especie de prueba, de test técnico de la necesidad de reasegurarnos de que este tipo de objetivos son implementables, los objetivos son medibles y son viables. Y realmente pues yo he recibido ya una percepción de un sentimiento muy importante de muchos países con respecto a esto, y vemos ya también que hay una serie de países que los han adoptado ya como propios, y vemos
que hay países que están presionando para tener también su pequeño aporte a lo que serían esos objetivos. Y, evidentemente, pues puede que necesitemos algunos ajustes técnicos y, además, quizás tengamos también que tener una estimación, una valoración más amplia de todo ello. Pero esos 5 días se van a dedicar a estudiar esos objetivos y subobjetivos reales. A continuación, vemos también que va a haber una especie de revisión de todo lo que sería la implementación. Se va también a analizar los medios o recursos dedicados a esa implementación de los partenariados globales. Y después, en julio, vamos a tener una conferencia internacional, la cual va a ser un evento muy importante para todo el proceso que va a tener lugar en Addis Abeba. Y tiene que ver con la financiación del desarrollo, extremadamente importante. Después, evidentemente, esto se finalizará con la elaboración de un documento que sentará las bases para la cumbre de alto nivel a tener lugar en Nueva York. Y estos son los procesos reales con respecto a todos los ODS como tal, pero de forma paralela existe un proceso en este momento relacionado con indicadores para recabar datos y para hacer los informes. Y ya dentro de los ODS, en este informe de síntesis, hay unas recomendaciones que igual todavía no han sido suficientemente recogidas, pero hay una serie de indicadores que van a ser recogidos por la Comisión de la ONU y tenemos también una división estadística que sirve también como secretariado. Y están empezando justo en este momento, en enero, con la planificación de una consulta online sobre indicadores. Por lo tanto, esto es una oportunidad muy importante, no solamente para realizar aportaciones, sino para interactuar. Y van a establecer un grupo de expertos que van a constituir una reunión en febrero para evaluar los indicadores y estos hallazgos van a ser recogidos en la reunión de la Comisión Estadística que va a tener lugar en marzo. A continuación, vamos a tener un grupo de expertos entre las diferentes agencias sobre los ODS y van a estar trabajando y liderando hasta un marco final de ODS y se ha planeado que esto tenga lugar o se complete simplemente ya para febrero o marzo del año próximo, del 2016. Así que este tipo de cosas van a realizarse de forma paralela. Es decir, tenemos en este momento el momento para nosotros para interactuar y para mostrar nuestras aportaciones en lo que se refieren a los temas relativos al agua dentro de este marco. Y finalmente, ¿qué está haciendo ONU Agua? Estamos todos trabajando en este momento de forma continua en los indicadores, en la recolección de datos, en la elaboración de informes y también estamos poniéndolos a disposición y apoyando las discusiones continuas, las negociaciones continuas, sobre todo para esa agenda de desarrollo post-2015. Y también lo que estamos haciendo es despertar la conciencia y realizar una labor de inspiración gracias a la elaboración de políticas en todos los niveles. Y desde luego en este año 2015 se va a hacer una campaña a nivel mundial. Y simplemente para concluir, yo creo que el agua es fundamental para un desarrollo sostenible. Tiene que ser abordado, aunque esté incluido o no de forma explícita, en el marco de los ODS. Por lo tanto, yo insto a todo el mundo a mantener la presión durante todo el camino y ganar este partido, porque realmente tenemos que jugar todavía la segunda parte del partido para nuestra gente, las sociedades y nuestro planeta. Gracias. Muchísimas gracias por una presentación que abarca tantísimos puntos y por poner en evidencia que ha sido fácil el gestionar más o menos el equipo del agua de la ONU. Esto ha sido un reto y esto sería uno de los primeros esfuerzos que se han realizado en ese ámbito y en esa dirección, porque esta familia del agua no siempre realmente, pues bueno, lo tiene todo tan claro. Nuestra próxima oradora es Karin Dexem. Ella es muy conocida porque es la directora de la Semana Mundial del Agua y menos conocida quizás por ser la directora del Comité de Premios del Instituto Internacional de Agua de Estocolmo. Tiene muchísimas experiencias recabadas en la gestión del agua y también es químico medioambiental, algo que quizás ustedes no conozcan. Y su campo de conocimiento experto son los contaminantes orgánicos.
Bien, estoy muy contenta de estar aquí y tal y como he dicho, pues sí, realmente yo me muevo bajo muchos diferentes paraguas. Estoy muy contenta de veros aquí a todos vosotros y lo que se supone que tengo que hacer es intentar daros una pincelada sobre los diferentes elementos y procesos que están teniendo lugar este año. Por lo tanto, adicionalmente a estar a cargo también de esta Semana Mundial del Agua, también estamos estoy coordinando otro tipo de esfuerzos que están aunados para esos procesos y todo esto ha sido dicho ya por la presidencia de ONU Agua y no solamente por estos objetivos de desarrollo sostenible, sino también encaminados a las decisiones que tienen que tomarse para un nuevo marco sobre la reducción de desastres y esperemos que también podamos tener un nuevo protocolo climático en la reunión de París a final de año. Es decir, tal y como Joaquín ya ha mencionado previamente, tenemos en primer lugar esa tercera conferencia mundial sobre reducción de desastres. Y la idea es que esta conferencia adopte un marco para la reducción de riesgos de desastres tras la Agenda 2015 y este marco tiene que ser adoptado por la Asamblea General de la ONU y al mismo tiempo que la Asamblea General tome la decisión formal sobre los ODS. Y esta misma semana las negociaciones finales en Ginebra tendrán lugar para discutir el texto, el borrador, para formular este marco, al cual volveré a mencionar en un momento. El segundo proceso es la negociación climática, las Naciones Unidas, el marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Y, como muchos de vosotros probablemente sabéis, ha habido un intento para adoptar un acuerdo que fuera vinculante a nivel formal sobre los objetivos en Copenhague hace 5 años. Y este intento falló, no vamos en este momento a ahondar en ello, pero la reunión de París se supone que finalmente va a llevar esto adelante. Todos los años hay una reunión, hay un meeting con respecto a esta convención climática, se reúnen diversos grupos para ello y en Durban en el año 2011 hubo una, en Sudáfrica, la 18 conferencia de todos estos grupos y partes en las cuales se decidió y se planeó el acuerdo que tenía que ser adoptado en París en el año 2015, con algunos elementos, con algunos componentes que tenían que decidirse ahí. Y luego está la tercera conferencia, que es muy importante, Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo. Esa es la tercera porque se construye sobre el consenso moderado, que se conoce principalmente por, digamos, donde las partes deciden sobre la cantidad de dinero que se va a asignar a una ayuda, 0,7%, ese objetivo del 0,07%, que ya que tenemos que satisfacer. Como sabéis, también se añade a esto que en Río+20 se decidió establecer un comité internacional de expertos en financiación del desarrollo sostenible. De modo que en esta conferencia se evaluarán los esfuerzos realizados hasta la fecha y se propondrán algunas medidas para mejorar el desarrollo sostenible. Y es muy fácil comprender que al final del día la financiación ha jugado un papel muy importante en la implantación de los ODS. Esta tal vez es la conferencia más importante de todas las que aparecen en la pantalla. En cualquier caso, es muy importante y los debates sobre financiación están día a día cada vez más en boga. Bien,
hay una reunión muy importante en Nueva York del 13 al 17 de abril. No tenéis que leer todo este texto, pero lo que quería decir también en esa presentación es que, como lo vemos, tenemos dos retos a lo largo del año. Tenemos un reto en estos procesos. También tenemos el tener que abogar por un enfoque coherente. Estos distintos procesos están relacionados y al final del día la implantación está coordinada. Y realmente estos extractos están extraídos del borrador actual, que habla de la necesidad de unir los distintos procesos. También habla de la necesidad, de cómo hacerlo, cómo ponerlo en marcha, y después entraré más en detalle en este tema. Bien. Si hablamos de los ODS, puedo decir que hemos llegado muy lejos, con lo cual tenemos un resultado muy bueno. Si nos fijamos en las negociaciones para la reducción de riesgos, sabemos que el 90% de los desastres están relacionados con el agua. Uno se puede preguntar si realmente hemos llegado tan lejos si te fijas en... Bueno, aquí tenemos en la pantalla que el agua solamente se menciona 3 veces en el borrador actual. Solamente 3 veces en todo el borrador se menciona el agua. Yo creo que esto determina o muestra la importancia que para todos nosotros reviste el que se siga hablando y considerando el agua como un elemento tan importante en la reducción de desastres. También hay que pensar que se vincula el cambio climático con el agua. Al menos hay un texto, una sugerencia del borrador actual que sugiere el promover la integración y una planificación conjunta con las acciones adaptativas con respecto al cambio climático. También tenemos que integrarlo con nuestro trabajo de adaptación al cambio climático. ¿No funciona? ¿No va? Si pasamos al trabajo hecho en Lima. Hablamos de EDP, que significa el grupo de acción de la plataforma de Durban. Antes he dicho que había un acuerdo sobre un plan. El plan se llamaba la plataforma de Durban. De modo que aquí dice, en la convocatoria de Lima, dice que el trabajo hacia París, el fin es adoptar un protocolo, otro instrumento legal o un resultado acordado que tenga fuerza legal bajo la convención aplicable a todas las partes. El debate ahora se centraría más bien en el establecimiento y la vinculación de metas. Entonces, ahora no es seguro que al final del día consigamos tener un acuerdo con metas vinculantes legalmente. Luego tenemos las contribuciones determinadas nacionalmente, las contribuciones previstas o
digamos, las contribuciones que se quiere conseguir, que estén determinadas nacionalmente. Eso es lo que ven aquí como INDCs. El fin es que cada país desarrollado o en desarrollo envíe sus contribuciones, las contribuciones que desea conseguir y que desea aportar antes del finales de marzo, tanto los países en desarrollo como los desarrollados. Entonces, tienen que hablar de cuestiones de mitigación de los gases de efecto invernadero. Los países en desarrollo también tienen que tener algo al respecto de adaptación, relativo a la adaptación, pero actualmente es algo voluntario. Como pueden entender, esto también incluirá debates sobre financiación, porque por supuesto cuando dices que todo el mundo tiene que contribuir para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, incluido países en desarrollo, entonces dicen, entonces necesitamos algún tipo de contribución con respecto a los países que dicen que están esperando conseguir más recursos. También el viejo principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, y esto se aplica a las acciones, que algunos países han estado realizando, pero por ejemplo, en Estocolmo este principio se empezó a debatir y también, de hecho, en la plataforma de Durban, la noción de principio de común, pero en responsabilidades comunes pero diferenciadas, se borró. Este principio desapareció, se eliminó. Y luego pusieron un añadido diciendo a la luz de las diferentes circunstancias nacionales. Hace un mes se hizo un mes antes de la conferencia de Lima, se habló en China de esto. Entonces sigue habiendo una diferencia entre países desarrollados y países en desarrollo, pero sigue habiendo un espectro muy amplio y no está muy definido. Durante un tiempo hemos estado hablando para ver si podíamos debatir o incluir el agua en las negociaciones. Hemos más o menos hecho lo mismo con los ODS. Y si nos fijamos en el texto de los procesos del cambio climático, no está teniendo tanto éxito. Sin embargo, debería decir que también la alianza de la adaptación global del agua y el partenariado, a su vez, han sido muy activos, pero yo diría que el reconocimiento entre los negociadores y los socios se ha mejorado, ha aumentado a lo largo de estos 6 años. Han estado en contacto pidiéndose asesoramiento y, por ejemplo, el presidente del IPCC dijo en Lima que el agua era crítica para tener experiencias, impactos y garantizar que la indicación del clima es eficaz. Y esto se ha relacionado también con la mitigación. También podemos hablar de que el agua también es importante para la energía y para el agua. Esto se relaciona con el agua y la energía y aumenta la cuestión de que el agua y la energía están conectadas. Y también tienen que ver con la mitigación. Para tener éxito en reducir la escasez del agua, también dependemos no solo del agua, sino de la energía. ¿Dónde podemos mirar si queremos hablar de Lima y de París? Yo creo que todas las contribuciones son muy importantes. Tal vez no está muy claro qué contenido van a tener, pero cuando estás enviando lo que haces,
también puedes integrar el agua. Entonces tenemos algo que se llama el Mecanismo Internacional de Varsovia en pérdidas y daños o sobre pérdidas y daños. Podemos hablar aquí de la Triple C. Y hay un programa que sugiere que es necesario ver la gestión de riesgos para coordinar esfuerzos y para encontrar recursos. Y aquí podemos ver claramente que estamos hablando el mismo idioma que el de la introducción. El Fondo para el Clima Verde, el Green Climate Fund, satisface su objetivo de 10.000 millones de dólares en Lima. Varios países han prometido dar dinero al Fondo del Clima Verde, que se supone que es quien financia muchas de las actividades del clima. Es interesante decir que 5 países en desarrollo, Perú, Colombia, México, Corea del Sur y Mongolia, estaban entre estos 27 países. Y el Fondo del Clima Verde ya ha puesto en marcha sistemas y procedimientos, así que es muy importante que los donantes empiecen a prometer el envío de dinero, porque es un fondo que llegaría a tener 100.000 millones de dólares al año a partir de 2020. Podríamos decir que este fondo es como un avión que está listo para despegar, pero no sabemos dónde va a aterrizar. Bien, para concluir, como pueden entender, no es fácil dar justicia a todos estos procesos o mantener la justicia en todos estos procesos, porque es importante que entiendan lo importante que es incluir las partes interesadas en todo este proceso. Es importante también que nosotros como comunidad hídrica pensemos que el agua es un ejemplo excelente que muestra cómo estos procesos están vinculados entre sí y cómo se construye con todo esto. Entonces, quisiera que todos ustedes pensaran en cómo las experiencias, el conocimiento de los estudios de caso que vamos a ver y también cómo todo esto, cómo toda esta información puede llegar y puede afectar a los que están finalizando y terminando las negociaciones. Y cómo las decisiones al final del día se pondrán en práctica de una manera coordinada. Y yo creo que ustedes, los que están aquí sentados, son muy importantes para ello. Entonces, podemos decir que el hecho de que tenemos 3 o 4 procesos paralelos, depende de los que queramos financiar en este año, es una posibilidad para reforzarse entre sí o para que se refuercen, pero los riesgos heredados pueden llegar a suponer un estorbo. Por ejemplo, se ha sugerido un objetivo de clima. ¿Es algo bueno? ¿Es algo que se podría debatir? Sí, primero tenemos que debatir sobre la bondad de tener un objetivo sobre el clima. Hay un riesgo de que los negociadores estén suponiendo obstáculos para el proceso general. Entonces, tal vez en las negociaciones de la Triple C. Como he dicho, el siguiente reto sería cómo poder alinear estos indicadores con el marco y el acuerdo sobre el clima. También tendríamos un ejemplo muy práctico como el marco de adaptación de la UNFCCC, la Triple C, y el marco de adaptación de pérdidas y daños frente al marco posterior a 2015 del DDRR. Y la pregunta más importante,
cómo se coordinarán los distintos mecanismos de financiación. Tenemos un año muy complicado por delante, un año que nos va a dar mucho trabajo y podemos estar seguros de que sabemos lo que vamos a hacer. Hay algunos hitos en nuestra propia comunidad. Por supuesto, el Día Mundial del Agua, la Semana Mundial del Agua también. Por supuesto que quiero aprovechar para darles la bienvenida a esa Semana Mundial del Agua. De hecho, es del 23 al 28 de agosto. Estamos creando este simposio para estas fechas. Agua para Desarrollo se va a llamar. Y esta conferencia tendrá lugar más o menos 2 semanas antes de la Junta General de la ONU. Esa será la última posibilidad de reunirnos y ver en qué punto nos encontramos antes de París. Dedicaremos mucho tiempo y muchos debates a los procesos intergubernamentales posteriores a 2015. Y aquí es donde podremos definir mejor cómo cada uno de ustedes quiere contribuir a ello. Bueno, me parece que me he pasado en el tiempo. Quiero disculparme por ello, pero también deseo terminar diciendo que si están interesados en enviar propuestas para los eventos que están por llegar, les voy a dejar un folleto, así que podrán llegar a casa y escribir su propuesta y mandarla. Muchas gracias. Tendrán tiempo para ello. Karen, mejor te quedas aquí y Richard, si quieres traer una silla, tenemos un momento ahora para preguntas y creo que es una oportunidad muy importante que tienen todos ustedes para hablar con nuestros panelistas. Y si no tienen preguntas, se las inventan. Bueno, yo tengo preguntas y yo tengo comentarios que hacer también. ¿Pero alguien quiere decir algo? A mí me gustaría saber si usted cree que es una buena idea vincular los procesos de los ODS o no. Un minuto para cada uno de ellos. Usted es la última porque acaba de hablar. No tengo ni idea. Joaquín. Bueno, lo voy a poner así. Desde una perspectiva técnica, como científico, diría que, por supuesto, estas cuestiones están relacionadas con las aguas residuales, pero estas cuestiones están motivadas o estimuladas por las políticas, por la financiación, por procesos políticos. Y tengo miedo de que si fusionamos o integramos la agenda de los ODS bajo la agenda del clima, nos vamos a ver desbordados. Los procesos del clima están tan a alto nivel, son tan políticos, están tan politizados y tan vinculados a la macroeconomía nacional que temo que no seríamos visibles y por ello creo que es mejor mantener estos dos procesos un poco separados, aunque por supuesto asegurarnos de que va a haber vínculos. No hay mucho más que decir. Yo creo que puedo decir que hay contextos informales para todos los que están coordinando los ODS. Y creo que es importante que hablemos unos con otros e intentemos encontrar maneras de resolver las cosas. Estoy de acuerdo con lo que han dicho, pero también veo que hay un riesgo si transferimos demasiada parte de las discusiones, de los debates de la Triple C con la discusión o los debates sobre los ODS que podrían impedir un desarrollo. En Lima también, por ejemplo, se habló del modelo, de cómo trabaja el modelo
de invitar a la sociedad. Es importante que las personas piensen que a lo mejor pueden necesitar otros mecanismos, porque hay veces que los mecanismos actuales son muy burocráticos, muy malos. De modo que así he visto yo una apertura de las mentes a la hora de inventar nuevos caminos. Creo que esto es una cuestión un poquito, tiene ciertos trucos, porque sí, es un debate paralelo, pero ambas agendas, el informe del IPCC, incluye nuestros objetivos. Puedo decir que Lawrence Yuviana, quien es la embajadora del clima, dijo que quería ver el COP21 como conferencia de agua y desarrollo sostenible. Sí, tenemos tiempo de discutir esto y también he visto la reacción. No tenemos tiempo de discutir esto porque este es un proceso que puede ir por un lado y por otro, pero estamos hablando de cosas similares, sí, pero el dinero está en los fondos verdes. Incluso el dinero para los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, los países no van a dar 2 veces dinero para desarrollo sostenible. También tengo una pregunta. 1 minuto para cada uno de vosotros y ahora voy a empezar con Karin. Otro truquito. Este proceso de los ODS y la implicación de la gente. El plazo inicial que utilizábamos trataba de lograr la seguridad del agua, que es muy atractivo. Los políticos siguen utilizándolo y mucha gente, pero ya se eliminó. ¿Qué opinas sobre ello, Karin? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Que se ha eliminado la noción de agua, de seguridad de agua? Bueno, yo creo que eso es malo. Puedo entender por qué las negociaciones sobre aguas transfronterizas presentan muchos trucos. Y es importante plantearse cómo tratarlo, porque, por ejemplo, desde mi perspectiva, de la perspectiva de mi instituto, nosotros hacemos mucho trabajo con aguas transfronterizas. Pero cuando este elefante llega a la cristalería, digamos, empiezan muchísimas discusiones, muchos debates. ¿Crees que la seguridad del agua no está ahí, no se encuentra allí como concepto? ¿Qué piensas tú, Richard? Puede haber ciertos trucos en esta pregunta. A mí me gusta la seguridad del agua. Entiendo que tiene que ver con la seguridad del agua, con la seguridad alimentaria, para poder asegurarnos de que el país tiene una seguridad suficiente. La seguridad energética presenta más trucos porque las tensiones sobre el petróleo y otras formas de energía están ahí, pero aún así la seguridad es un término comprendido. La seguridad del agua, a pesar de ello, es algo un poco difícil de definir porque estás definiendo servicios y la gestión del agua, la dualidad del agua en este sentido y las percepciones de la energía y de la comida, de los alimentos, aquí tienen un valor muy importante de control, de seguimiento. Se trata de un bien común. Y esto elimina la capacidad de definirlo o de meterlo en un marco, sea seguridad, sea agua. No se trata solo de eso, es la cantidad de agua, es la limpieza del agua, la limpieza de la energía, tiene que ver también con la cantidad de energía, los impactos que ejerce el cambio climático y su estado, para empezar, el estado del agua.
y por eso la definición de la seguridad del agua es bastante difícil, aunque es una cosa que es muy fácil de vender, porque si tienes un problema, bien, esta acción o esta decisión podría afectar la seguridad energética de tu país y eso, por supuesto, tiene cobertura y eso atrae. Pero, claro, hay que pensar en este tipo de cosas. ¿Lo echas de menos? Sí. Joaquín, por favor. Me recuerda a cuando fui a un curso de gestión y el facilitador decía, estaba hablando del frisbee, del juego del frisbee, de lanzárselo, y decía, ¿cuál sería un tiro perfecto de frisbee? Y me acuerdo que entonces nos centrábamos todos en cómo lanzar el frisbee, hasta que me di cuenta de que el tiro perfecto no es cómo tiras el frisbee, sino cómo lo coges. Y así quisiera contestar a esta pregunta. Yo creo que la seguridad del agua tiene que ver muchísimo con nosotros. Podemos tirar nosotros, la comunidad hídrica, podemos tirar el frisbee de la mejor manera del mundo, pero si no se recoge de una buena manera, entonces no estás haciendo nada, porque entonces es un lanzamiento inútil del frisbee. Y esto se aplica a muchas cosas en las que estamos haciendo ahora. Tenemos que empezar a hablar un idioma que comunique, que diga cosas a los clientes, a las partes interesadas, a los políticos, al sector privado, a la industria, a la agricultura. Y si no entienden lo que decimos y si no hacemos el esfuerzo de hablar su idioma, no va a servir de nada. Bien, la última pregunta, 1 minuto, solo. Teníamos 3 minutos. Y la última va a ser para Richard. Creo que Richard ha mencionado una cosa, que definir el reto antes de tener los ODS. ¿Cuál sería la forma correcta de hacerlo, Joaquín? Porque le estaba presentando los retos para la agenda de los ODS, pero ha dicho, es difícil decir cuál es el reto o los retos si no sé cuáles son los ODS. Pero ¿qué es el primero, el huevo o la gallina? O sea, definir los objetivos de desarrollo sostenible o los retos. Pues entonces no me he expresado bien. 1 minuto, por favor. Bueno, yo lo he entendido de otro modo. Creo que el problema era intentar elaborar un informe que tenía que ser redactado antes y después se reflejarían sus conceptos meses después. Entonces es difícil en ese caso ser relevante con un plazo por delante de 6 meses. Pero el informe trata de los retos, de los desafíos. Sí, pero los desafíos tienen que ser relevantes o pertinentes al contexto, si no, no tienen sentido. Entonces, tú hablabas de la sostenibilidad del agua después de que se hayan definido los objetivos. Yo he estado pensando mucho en esto, entonces, a ver, me gustaría claridad. Bueno. Bueno, yo busco un consenso sueco aquí, porque soy sueca. Es importante intentar definir muy claramente las nociones. Tenemos que pensar a quién le estamos hablando y no hay que dar por sentado que todo el mundo sabe de lo que estamos hablando. Por eso hablábamos de lo de los idiomas, porque a veces es muy difícil conseguir que los usuarios o que las partes interesadas lleguen a sentarse a hablar con nosotros. Es muy importante lo que hemos hecho con respecto a la consulta nacional para intentar traer distintas cuestiones importantes a la palestra, pero bueno, Rix se supone que estaba diciendo lo que quería decir, pero si yo quiero conseguir que un informe sea pertinente para el proceso político que esté en marcha, quieres dirigir el debate de alguna manera. Y por ejemplo, no sabíamos si iba a haber objetivos o no al principio. Así que, ¿cómo puedes redactar un informe
si no tienes ni siquiera los objetivos. Entonces intentábamos ver cuáles eran los mejores puntos de entrada para lo que queríamos decir y no había puntos de entrada. Tal vez van a decidir no tener agua. ¿En ese caso el informe sería pertinente? Sí, bueno, no, realmente no, por supuesto que no. El informe demostraría que han cometido un error grandísimo. El objetivo del informe en el contexto de los ODS es que hay muchos objetivos. Por un lado, queremos, si el informe hubiera salido hace un año, entonces hubiera tenido que informar el proceso, no habría dado argumentos sólidos sobre si esto podía ser una meta o esto otro. Pero si sale después de los hechos, entonces podemos decir, mira, esto es genial, nos falta esto u otro, y esto lo podemos tener en cuenta fuera del contexto de los ODS. Pero como estamos trabajando en paralelo, realmente nos sentimos bastante fastidiados, por no decir otra palabra. Entonces, tenemos que pensar qué es lo más importante o los ODS o bien el informe pierden credibilidad, así. De modo que teníamos que crear algo que a la vez informara y apoyara el proceso de los ODS, así, tal como van saliendo o a medida que van saliendo, pero también teníamos que suponer que una vez que ya existieran los ODS, aunque no se hubieran orientado o estructurado de esa manera, no estamos reinventando la rueda, estamos simplemente intentando adaptar la rueda a una nueva dimensión, a un nuevo tamaño. Bien, muchas gracias al panel. Yo estoy seguro de que los tres tenéis unos retos muy importantes por delante, dirigiendo el proceso en ONU Agua. Y os quiero agradecer el haber gestionado tantos esfuerzos y el haber venido, por supuesto. Gracias por vuestras palabras. Por favor, un aplauso para todos ellos. Muchísimas gracias a la presidencia y a los panelistas de esta sesión y después vamos a establecer, después de haber establecido lo que es el escenario de todo este tipo de objetivos, vamos a movernos hacia la siguiente sesión para ver cuál es la situación actual de los retos de implementación y sus instrumentos para ello. Así que, por favor, quisiera pedir a los oradores que se acerquen aquí a la sesión plenaria y quiero aprovechar esta oportunidad para informarles que todas las mañanas en sus emails van a encontrar pues, un pequeño boletín sobre la conferencia que va a destacar los aspectos más importantes de la misma. Así que los podéis verificar previamente si así lo deseáis.